Ángelo, buenas noches. Está conectado Ángelo. ¿Se ve, Pati? Sí se ve, silenciamos nuestros micrófonos y nuestros videos, por favor. Un saludo a todos, es un placer saludarlos y esperar que estén todos bien. Para SPECH es un tremendo honor contar con nuestra disertante hoy, que es Norma Herman. Bienvenida, Norma. Te están todos esperando esta ponencia tuya. Tenemos muchos inscritos que están ansiosos de escuchar tu presentación. Así que, bienvenida. Voy a presentar a Norma. Norma es enfermera, es argentina, radicada hace muchos años en Suiza. Es encargada de la RUMED del Hospital Universitario de Berna, en Suiza. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Suiza de Esterilización Hospitalaria, coautora y redactora de materiales para la enseñanza en reprocesamiento de dispositivos médicos, docente y experta de exámenes en reprocesamiento también de dispositivos médicos, y es jefa de expertos para exámenes en reprocesamiento de dispositivos médicos. Esto es un resumen del currículum de Norma, pero ella tiene una vasta experiencia y es una profesional muy destacada en el área. Por lo tanto, nos sentimos honrados con tu presencia, Norma. Así que te dejamos. Adelante y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esa tan linda introducción. Muchísimas gracias por las palabras. También para mí es un honor, es un gran placer poder presentarles algo sobre Suiza, que sí, como soy argentina, pero hace más de 35 años que estoy viviendo en Suiza, así que hice todas mis formaciones, mis estudios, los hice todo aquí en Suiza, y voy a pedir un perdoncito a lo mejor por ciertos términos, si no los llego a pronunciar tan bien, o también por el acento, pero bueno, creo que se va a entender igual a lo largo de la presentación. Por favor, apaguen sus micrófonos, agradeceríamos. Las buenas prácticas suizas y sobre todo un poquito el tema de la gestión de los riesgos y la calidad. Las buenas prácticas suizas es un documento bastante grande y explicativo, que para explicarlo así no se puede en una hora, se necesita a lo mejor días para poder explicarlo completamente. Bueno, es la misma presentación con pequeños cambios que ya se vio en el Congreso Internacional en Ginebra, que fue el 17 al 20 de noviembre del año pasado, y a lo mejor algunas personas ya me conocieron ahí en el Congreso. Y bueno, vamos a entrar en lo que es las buenas prácticas de reprocesamiento de los dispositivos médicos en Suiza. Es un referencial, es un documento que se dirige a los hospitales suizos, a todos los hospitales, y también a terceros que garantizan o realizan reprocesamiento de dispositivos médicos para hospitales, o también existen terceros, empresas privadas que lo hacen para otras empresas fabricantes de dispositivos médicos. Y las buenas prácticas representan directrices para la correcta explotación del reprocesamiento de dispositivos médicos. El editor es Swissmedic, que es una autoridad en Suiza que inspecciona todo lo relacionado
al dispositivo médico. Y el documento fue elaborado en colaboración con Swissmedic, SSH, la Sociedad Suiza de Esterilización Hospitalaria, y la SSHH, que es la Sociedad Suiza de Higiene Hospitalaria. Pero también hubo consultación a expertos e instituciones importantes. Swissmedic, para explicar un poquito, es, en tanto que autoridad, es responsable de la supervisión y se basa en las supervisiones, cuando lleva a cabo las inspecciones, se basa en este documento. Así que para nosotros en Suiza es un documento muy, muy importante que se debe aplicar. Y la meta, el objetivo de este trabajo, de este referencial es llegar a tener una homogeneidad en el reprocesamiento de dispositivos médicos en los hospitales, porque no puede ser que el paciente en algún hospital esté más seguro que en otro. Necesitamos tener la misma seguridad, la misma calidad en todos los hospitales y no tener grandes diferencias porque una clínica sea privada o porque una clínica sea universitaria. Eso no lo queremos. La primera versión se publicó en abril 2004. Bueno, hubo pequeños cambios y después en 2005 se volvió a publicar con pequeños cambios, y eso fue en aquel entonces el resultado de una colaboración entre la Swiss NOSO, que es una institución de prevención para la prevención de infección. Se creó una task force dentro de la Swiss NOSO con expertos muy destacados de Suiza, con mucha experiencia, y en colaboración con Swissmedic, las autoridades, con la Asociación Suiza de Esterilización y la Sociedad Suiza de Higiene. La meta era no transmitir la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que fue en Europa un problema que nos sacudió un poco, por así decir, a fines de los años 90, a comienzos de los años 2000, y sacudió un poquito los centros de esterilización también. Durante varios años se trabajó a base de esas buenas prácticas, pero la segunda versión ya era importante, ya era hora que se publicaron la segunda versión. Eso fue en diciembre de 2016. Se adaptó todas esas exigencias que ya estaban en las buenas prácticas, también a las exigencias de la ISO 13485, que más adelante también les muestro en detalle, o un poco más en detalle, cómo se adaptó eso. Y bueno, en la tercera versión se publicó hace pocos meses, en enero de este año, y es resultado de la nueva ordenanza sobre los dispositivos médicos suiza, que se publicó en julio del 2020. Es resultado de los cambios en las regulatorias, la Medical Device Regulation de Europa, porque Suiza está en medio de Europa, es un país pequeño y dependemos también de esas regulaciones europeas. Pero también hubo cambios en otras leyes, también en leyes suizas, en ordenanzas y otras reglas normativas. Era importante hacer un update, un cambio. Oh, disculpe. Las buenas prácticas suizas de reprocesamiento para los dispositivos médicos aporta un valor añadido para la gestión de la calidad, para la conformidad de los productos de los dispositivos médicos. Hace un enlace con las exigencias de la norma 13485, aporta también un valor añadido para la gestión de riesgos y la seguridad de los pacientes, pero también la de los colaboradores, que es algo muy importante también. Las buenas prácticas exigen de una manera u otra que nuestras centrales vayamos a definir leyes, normas y exigencias como input. Las exigencias del cliente las tenemos que conocer, y así podemos definir nuestro proceso de lavado, desinfección,
de embalaje, etiquetado, esterilización, liberación y distribución. Y ustedes ven que también tenemos la gestión y la administración alrededor de eso como parte muy importante. Tenemos los servicios soporte y tenemos el mejoramiento continuo que también nos acompaña en este proceso. Y en realidad las buenas prácticas nos están pidiendo que vayamos a definir, a explicar y a documentar todas estas pequeñas partes que forman parte del reprocesamiento de dispositivos médicos. Ahora les muestro un poco una comparación, por así decir, una comparación de las buenas prácticas suizas, los capítulos, sin entrar en los detalles, y comparado a la ISO 13485, las buenas prácticas siempre a la izquierda y la ISO 13485 a la derecha con sus capítulos. Y vemos que la ISO nos pide el campo de aplicación y nos pide referencias normativas, y las buenas prácticas nos explican eso con un poco más detallado para poder entender mejor también la norma, para poder aplicar los requisitos y las exigencias que vienen de la norma. Por ejemplo, los aspectos jurídicos y las competencias de las autoridades están bien explicadas en las buenas prácticas. Esto está en francés, porque lamentablemente las buenas prácticas existen solamente en francés, en inglés, en alemán y en italiano. Y lo puse en francés, a lo mejor se entiende un poquito mejor. El capítulo 2 es el que nos muestra todos los aspectos legales, por ejemplo, la ley federal de los productos terapéuticos médicos, la ordenanza de los dispositivos médicos, la ley federal sobre la responsabilidad del producto, y así otras leyes más las normas aplicables. Las buenas prácticas en tema de gestión de calidad, con la nueva versión tenemos muchos detalles y muchos ejemplos también en ciertas partes, ejemplos muy prácticos que nos demuestran cómo podemos aplicar la ISO 13485. Aparte de definiciones que se encuentran también en las normas, tenemos explicado el ciclo del PDCA, la gestión de los riesgos, que vamos a ver después más en detalle, el cuadro de clasificación de los riesgos según Spaulding y las exigencias relativas a la documentación. La gestión de riesgos la vamos a ver más adelante en la presentación, un poco más en detalle, cómo explican las buenas prácticas eso. Y bueno, vamos viendo que tenemos que los capítulos corresponden a las exigencias en la ISO 13485, sin que correspondan con los números, pero los capítulos corresponden. La ISO 13485 tiene en el capítulo 7.5 trata la identificación de los productos, de los dispositivos médicos, trata el tema de la trazabilidad, la propiedad del cliente y la preservación del producto. Y a la derecha vemos que las buenas prácticas tienen un capítulo que se llama trazabilidad simplemente. Hay que acordarse siempre que la ISO 13485 es una norma sobre todo para los fabricantes de dispositivos médicos, y que los hospitales no somos fabricantes de ese modo. Entonces, en ciertos capítulos las exigencias de las buenas prácticas a lo mejor son un poco más bajas. Pero tenemos en las buenas prácticas la obligación de hacer la trazabilidad sobre los endoscopios flexibles de manera individualizada hasta el paciente. Es una obligación en las buenas prácticas. Luego, con respecto a las responsabilidades, también vemos que la ISO 13485 tiene algunos capítulos más o tiene más detalles por el motivo que acabo de explicar. Las buenas prácticas
nos piden que sean definidas las responsabilidades, la responsabilidad de la dirección, no solo del responsable de la central de esterilización. Nos exige la escucha del cliente. Es un capítulo muy importante, es un capítulo importante también en la 13485. Y también todo lo que esté liado a la responsabilidad de los empleados, las autoridades, la organización y también la comunicación. Todo esto, las buenas prácticas nos explican de manera comprensible, de manera más fácil, y hay algo muy importante en las buenas prácticas que es la formación. Las buenas prácticas recalcan esa necesidad de tener empleado formado, y en Suiza desde el 2018 tenemos una formación a nivel terciario según la construcción de las formaciones que existen en Suiza, que es un certificado federal reconocido, nacional y regulado también por las autoridades. Es el resultado de un largo trabajo de la Sociedad Suiza de Esterilización, en colaboración también con otros entes, con otras instituciones, y la necesidad que también nuestros miembros, la sociedad tienen. Es una necesidad que está latente hace muchos años. Nos costó muchísimo trabajo, pero estamos muy orgullosos también que pudimos realizar esa formación a nivel nacional y reconocida a nivel nacional. Bueno, volvamos a las buenas prácticas. Tenemos el capítulo 5 con los temas los recursos humanos, que nos dan input, nos dan exigencias también, pero que explican también de manera simple. Nos hablan de las salas, separación de las salas para el reprocesamiento. Nos exigen la separación de las salas. Nos habla de la ventilación y la calidad del aire en la zona de acondicionamiento, el aire médico comprimido, qué calidad de aire médico qué calidad tenemos que tener. Nos habla de la calidad de agua. Necesitamos diferentes tipos de agua, y acá las buenas prácticas nos ayudan también a manejar en la práctica, en el diario, el tema de la calidad de agua. También el material y todos los servicios de soporte o servicios de apoyo. Esto se parece mucho también a los capítulos de la 13485. Las buenas prácticas en el capítulo 6 corresponden al capítulo 7 de la ISO 13485, donde nos habla de la realización del producto, la planificación, que lo vemos también en la norma, que hay exigencias con respecto a la planificación. Después todas las reglas con respecto al proceso relativo a los clientes, como parte también muy importante. La concepción y el desarrollo en las dos, en las buenas prácticas y en la 13485, y la conformidad de productos. Con respecto a la concepción y desarrollo, era muy importante, aunque no seamos, los hospitales no seamos fabricantes de dispositivos médicos, en los grandes hospitales, en los hospitales universitarios, me imagino que eso también pasa en otros países, también por ejemplo en Chile, que en los grandes hospitales se fabrican pequeños sets para urgencias, por ejemplo, para terapia intensiva, para terapia intermedia, por ejemplo, que no son los sets para en la sala de operación, pero es como una producción un poquito diferente, donde a lo mejor se usen no solo dispositivos médicos de metal, sino que se usen a lo mejor gasas o otros materiales, y eso es como un tipo de concepción y desarrollo, pero no a nivel de un fabricante, y las buenas prácticas tratan ese tema y nos explican con qué exigencias debemos cumplir, así que nos ayuda muchísimo para tener cierta seguridad. Ya que con todo tipo de dispositivo médico siempre
tenemos la exigencia latente de aplicar las instrucciones de los fabricantes. Y en este caso estamos haciendo un set un poco diferente y así vemos en las buenas prácticas con qué exigencias debemos cumplir. Un poquito para hacer refrescar la memoria, cómo se describe un proceso o qué partes corresponden a un proceso, en qué cosas en qué temas hay que pensar. Nosotros habíamos visto al comienzo una de las páginas el proceso de gestión, el proceso de administración en su total, y ahí habíamos visto las pequeñas partes en ese proceso de producción. Y cuando describimos un proceso siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos cierto input y deseamos cierto output. Entonces, cuando se describe esos procesos, tenemos un proceso que tiene un nombre, por ejemplo, el lavado. Es importante definir al responsable de ese proceso, de quién es el responsable para el lavado, o quién es el responsable en la parte de acondicionamiento, o quién es el responsable en la parte del almacenamiento, por ejemplo. Después necesitamos indicadores o instrumentos para medir o verificar si nuestro proceso siempre funciona bien. Tenemos que definir nuestros recursos, qué necesitamos para poder realizar el proceso, y no nos debemos olvidar nunca de los riesgos asociados a cada proceso. Cada proceso tiene sus riesgos propios al proceso. Y todo esto sin olvidar la misión de nuestra empresa, por ejemplo, de nuestro hospital, la misión y la visión de nuestra institución. Y así vamos entrando al capítulo del reprocesamiento de la real tarea diaria, que es la producción de dispositivos médicos. Empezando, se ve acá en la parte izquierda tenemos las buenas prácticas con varios más capítulos comparado con la norma, así que tenemos en las buenas prácticas muchísimos detalles y ejemplos que nos explican y que nos ayudan a aplicar ahora para nuestro ramo, para nuestra especialidad, en realidad lo que nos está exigiendo la 13485. Por primera parte nos explica generalidades y nos habla directamente de casos particulares. Los casos particulares que tratan las buenas prácticas son dispositivos médicos usados en cadáveres o dispositivos médicos usados en animales, sobre todo en los hospitales universitarios. Eso es un tema, cómo manejar ese proceso en la central de esterilización. Después nos explica la predesinfección, tomando en cuenta ciertas diferencias entre las regiones lingüísticas, culturales de Suiza. La parte germánica se orienta más a métodos de reprocesamiento de Alemania. La parte francesa se orienta más a métodos de reprocesamiento de Francia. Entonces, las buenas prácticas se ven un poco obligadas a tomar en cuenta esas diferencias culturales o lingüísticas también a veces un poco. La limpieza y la desinfección, el lavado y la desinfección, nos explica los detalles, nos da las exigencias, nos da también algunos consejos, nos explica en detalle de tal manera que es fácil de entender. El monitoreo de la limpieza, los controles y sobre todo la funcionalidad es un tema importante, es la funcionalidad. Según las nuevas buenas prácticas, tenemos la obligación a través de este documento de hacer los test de funcionalidad de los dispositivos médicos, que es algo muy importante. No nos sirve a nadie que un dispositivo médico esté limpio o esté estéril, pero que no funcione en sala de OP.
el acondicionamiento, claro, y después la esterilización. Acá tenemos leyes muy concretas que tenemos que aplicar, que son mencionadas. Nos explica el almacenaje y las reglas de almacenaje, y nos explica también o nos da información muy importante y muy práctica sobre cómo fijar las fechas de caducidad de los dispositivos médicos que hayan sido esterilizados. Y algo que supongo que el que conoce la ISO 13485 lo sabe perfectamente bien, que el capítulo 8 de la norma nos pide la medición y el análisis y la mejora continua. También se incluyó eso en las buenas prácticas, ese tema de cómo hacer el buen manejo de los dispositivos médicos, cómo medir, cómo supervisionar, nos dan acciones de mejora y cómo manejar el producto no conforme, que es algo que puede llegar a suceder. Y todas estas exigencias son conformes a la norma 13485, y es importante que se apliquen. Ninguna empresa puede salir adelante si no se ocupa del mejoramiento continuado. Y claro, la retroinformación de los clientes también es esencial con respecto a dispositivos médicos. Luego tenemos en el capítulo 9 el reprocesamiento para las terceras partes. En el capítulo 10 los instrumentos quirúrgicos en préstamo, también como algo un poco especial que no vemos así en la 13485. En Suiza tenemos por ley la obligación de certificación ISO cuando se hace reprocesamiento de dispositivos médicos para otro hospital o para una empresa, para otra empresa, por ejemplo. Y los detalles los tenemos explicados en el capítulo 9. Y el tema de los instrumentos quirúrgicos en préstamo, que es también un tema un poco delicado. Tenemos todo un catálogo de exigencias a cumplir por parte de los hospitales, de aquel que usa los instrumentos, y por parte de aquel que presta los instrumentos de la empresa. Y otros casos un poco más particulares están también detallados en las buenas prácticas. Así que, en resumen, las buenas prácticas fueron pensadas para ayudar a entender, para ayudar a aplicar las exigencias de la norma. Las buenas prácticas nos brindan soluciones que nos permiten así, aplicándolas, cumplir con las leyes, cumplir con las ordenanzas y con las normas y las directivas que existen en el país. Las buenas prácticas se pueden aplicar tanto en grandes instituciones, en grandes hospitales, como en pequeños. No es algo que se dirige solamente a aquel que tenga todos los recursos posibles, sino que se pueden aplicar de manera no muy costosa. También una institución más pequeña también puede aplicar las buenas prácticas. Eso fue un tema, al desenvolver las buenas prácticas, un tema también importante de no hacer explotar, por así decir, los costos en lo que es salud. Un detalle importante para el que vaya a lo mejor a tratar de leer las buenas prácticas, existen en 3 idiomas y se pueden telecargar, están a disposición gratis. Las buenas prácticas tienen texto que está marcado en rojo. Eso nos permite entender que es una exigencia, que es algo que no se puede no aplicar. Es una exigencia obligatoria. Tenemos textos que están marcados en azul. Estos son recomendaciones muy prácticas a aplicar. Y el que no puede aplicar por cierta cuestión puede hacer
puede pensar hacer un análisis de riesgos, a ver cómo son los riesgos si no aplica o si no aplica esa recomendación. Y claro, no todas las buenas prácticas tienen color rojo o azul, sino que son partes solamente. Tenemos texto escrito en normal, en blanco, en negro, y esas partes dan orientación, dan explicación y son partes también a veces un poco delicadas, que hay que leerlas, hay que entenderlas también muy bien. Por ejemplo, tenemos acá un texto en rojo con un signo de admiración, está en francés, es una obligación y es la obligación de hacer la validación, la calificación de performance de los esterilizadores. Es una obligación, es algo que ya existe hace muchos años, que está muy establecido en los hospitales, que no es un problema, es algo que funciona muy bien, pero es una obligación, está claro. Y después tenemos un texto marcado en azul, con una I para información, que es un consejo, más bien decir. Por ejemplo, el tema del valor A0, que se recomienda el valor de 3000 para todos los dispositivos médicos críticos y semicríticos que no puedan ser esterilizados después del lavado y desinfección. Pasamos al tema de la gestión de los riesgos, que es una exigencia estipulada por el Reglamento Europeo también, y una exigencia en la norma ISO 13485, muy importante, sobre todo con la nueva versión de la ISO 13485. Por eso también es una exigencia estipulada por las buenas prácticas. Y como lo había dicho, las buenas prácticas explican el análisis y el control con ejemplos concretos, con un ejemplo concreto que vamos a ver después también. Y se basa, la gestión de riesgos en las buenas prácticas se basa a la norma sobre los riesgos. Primero, un poquito para refrescar la memoria, cuando se trata el tema de gestión de riesgos, es algo que no se hace así de un momento a otro, sino que es importante tratar de identificar los verdaderos riesgos, las situaciones que puedan entrañar un peligro. Es algo que requiere un momento de análisis. Es algo que es aconsejable que no lo haga solo una persona para sí misma, sino que también haga el análisis con expertos, a lo mejor, según la situación. Luego, después de identificar el verdadero riesgo, la verdadera situación, la real situación que entraña un peligro, hay que evaluar los riesgos. Hay que hacer un análisis profundizado para saber hasta qué punto es peligrosa esa situación. Hay cosas que a lo mejor nos parecen de entrada peligrosa, pero si la analizamos bien, no es esa la situación peligrosa, sino que a lo mejor otra. O el peligro no es tan alto, sino que es un pequeño peligro. Es importante de hacer la evaluación. En cuanto sepamos qué tan peligrosa es la situación, recién ahí podemos definir las medidas para reducir el peligro. Y haciendo el control, poniendo las medidas de reducción, vamos a ir analizando y evaluando cuáles son los riesgos residuales. Y lo importante de la gestión de riesgos es saber cuáles son los riesgos residuales para así saber y poder decidir son riesgos que puedo aceptar o son riesgos que no puedo aceptar. Un riesgo que es aceptable, que puedo aceptar, puedo dejarlo así sin más medidas. Pero si es un riesgo que no puedo aceptar, tengo que tomar más medidas, otras medidas. Y así no termina el proceso de la gestión de los riesgos, sino que sigue la gestión de los riesgos, también demanda el control de la eficacia. Quiere decir que hay que monitorear, hay que revisar regularmente la hacer una gestión de riesgo regularmente, volver a repetir, volver a
fijarse si los riesgos identificados siguen siendo los mismos, siguen siendo tan peligrosos, y si las medidas tomadas siguen siendo las correctas o hay que cambiar las medidas de reducción. Eso es un proceso que se repite, no es algo que se hace una vez y está hecho para siempre, sino que es algo que hay que volver a repetir, un poco como PDCA. Las buenas prácticas nos proponen, para la gestión de riesgos, nos proponen definir niveles sobre la gravedad del peligro, sobre qué tan grave, qué tan peligrosa es la situación. Y tenemos en las buenas prácticas una proposición con 3 niveles. Es una criticidad débil, algo que no perjudica al paciente, una criticidad mediana, que perjudica el funcionamiento sin tener un riesgo del paciente, o una criticidad grave, que perjudica el funcionamiento del dispositivo médico y puede tener un impacto al paciente. Después, es importante definir la frecuencia, porque una situación o un peligro no aparece siempre igual. Hay que definir los niveles de frecuencia y las buenas prácticas nos proponen estos 5 niveles. Por ejemplo, es un ejemplo, uno en su establecimiento lo puede cambiar, lo puede definir un poco de otra manera, pero esto es una proposición de un nivel de 1 a 5, donde tenemos una frecuencia de inferior a una vez al año hasta una frecuencia de muchas o varias veces a la semana, muchas veces. Esto lo vamos a tomar en cuenta cuando seguimos con nuestros análisis de riesgos. Y hay un tercer factor. Vimos 2 factores, hay un tercer factor que es la probabilidad de detección. Es un factor importante cuando estamos utilizando dispositivos médicos. Las buenas prácticas nos proponen 4 niveles. El nivel 1 quiere decir que es fácil de detectar la situación, es fácil de detectar el peligro, es visible a los ojos, por ejemplo. O un nivel 2 que requiere ya de un procedimiento, de un protocolo, algo sencillo, como usar una lupa. De un nivel 3 que ya requiere aparatos especiales para poder detectar, por ejemplo, un defecto, una disfunción en el dispositivo médico, o el nivel 4, que no se puede detectar, que es invisible a los ojos, por ejemplo, una falsa dosificación del desinfectante sin que haya un mensaje, sin que haya una manera de detectar eso, y el resultado sería un producto no estéril. Cuando quedan establecidas la gravedad y la frecuencia, podemos poner estos niveles en relación y vamos a ganar un puntaje. Tenemos en la horizontal tenemos la frecuencia, como habíamos visto, y en la vertical tenemos la gravedad, y lo multiplicamos y como resultado tenemos un puntaje. Ahora ese puntaje, a continuación lo ligamos a la probabilidad de detección, el tercer factor. La palabra en alemán que empieza con E mayúscula y que parece nunca terminar, significa probabilidad de detección, ¿no? Bueno, ahora tenemos una matrix con un puntaje que podemos ahora clasificar, por ejemplo, con estos colores, que también es una proposición de hacerlo de esta manera, con estos colores que nos permite ya visualmente ver, verde, tenemos un color verde como el semáforo, es algo bueno, podemos seguir de largo, a lo mejor, pero prestando atención, tenemos el color amarillo que nos dice, cuidado, hay que esperar, porque ahora se viene el color rojo, si no prestamos atención, se viene el color rojo, donde estamos en una situación un poco difícil. Las buenas prácticas nos dicen, el color verde sería la criticidad de 1 a 10, son riesgos aceptables. Es muy importante, como lo había dicho antes, de evaluar, de llegar a entender cuáles son los riesgos, son aceptables estos riesgos, con mínimas, pocas correcciones, puedo corregir la situación y vamos bien otra vez, podemos seguir para adelante.
Y la proposición es de, por ejemplo, de hacer la corrección como mucho en 2 semanas. Luego, el color amarillo, que nos da una criticidad de 12 a 27, nos dice, sí, atención, hay que reducir el riesgo, necesitamos medidas correctivas, tenemos que volver a restablecer la situación y lo tenemos que hacer en un plazo de más o menos 1 semana o 1 semana como mucho. Y luego estamos en la parte roja, que es la situación crítica, el lugar, la zona crítica, con un puntaje de 30 a 60, necesitamos reducir el riesgo lo más pronto posible, quiere decir en un plazo de horas, porque pueda llegar a haber un impacto en el paciente. Las buenas prácticas tienen al final anexos, y uno de los anexos es una tabla con ejemplos que les muestro en la página acá, les muestro en francés. Disculpen por no haber traducido, pero es cuestión un poco de tiempo, me hubiera gustado traducir. Lo voy a hacer un poquito oralmente con la primera línea. En la parte izquierda tenemos un evento, una situación de un dispositivo médico que está sucio después del lavado. Tenemos que analizar la situación y saber en qué parte del proceso estamos, porque también después tenemos que saber quién es el responsable de ese proceso. Acuérdense, en la entrada, cuando definimos nuestros procesos, también tenemos que definir al responsable del proceso, a indicadores y instrumentos para medir el proceso también, etcétera, etcétera. Estamos en la etapa del lavado, y cuando describimos la situación es visualmente vemos, a través de los ojos vemos un dispositivo médico que está sucio después del lavado. Cuando ahora vamos a buscar las causas potenciales por qué el dispositivo médico está sucio, puede ser que la carga, la manera de cargar los dispositivos médicos no fue óptima, por ejemplo. La manera de cargar fue exagerada, se cargaron los instrumentos, que así no puede llegar a lavar el instrumento, o a lo mejor es un problema técnico con el ciclo, con el aparato, y así podemos buscar las causas potenciales. Estas causas tienen consecuencias, por ejemplo, pérdida de tiempo, puede ser que vayan a aparecer otros dispositivos médicos que están sucios, puede ser que como consecuencia de un defecto técnico con el aparato voy a tener otros ciclos no conformes, y así voy continuando analizando la situación. Luego voy con los criterios como definidos en los ejemplos, voy a dar puntos, la gravedad de la situación, la frecuencia y la detectabilidad. Cuando sumo estos puntos tengo un total, y en este ejemplo tengo un total de 3. En esta situación vamos a tomar medidas que vamos a ver, las vamos a analizar con el responsable del servicio que las va a aplicar o hacer aplicar. Por ejemplo, la meta es reducir, así que vamos a ver con controles del aparato, de la máquina, del proceso, o formación del personal, si fue, por ejemplo, un problema de cómo cargaron, y vamos a definir el plazo para corregir. Luego volvemos después de aplicar las medidas de corrección, volvemos a analizar la gravedad del problema, del evento, del dispositivo médico sucio. Sigue siendo la misma, ¿no? Vemos que para gravité y gravedad tenemos 1. La frecuencia la hemos disminuido de 3 a 2. La detectabilidad sigue siendo la misma. Y bueno, así llegamos a otro puntaje y podemos decir ahora, bueno, aceptamos el riesgo residual o no lo aceptamos. Si no lo aceptamos, vamos a empezar de nuevo y a definir de nuevo otras nuevas medidas. Y así
sigue el proceso. Y así con cada tema, en las buenas prácticas tenemos otros ejemplos, como se ven en las líneas, pero son pocos ejemplos, hay muchísimos. Cada proceso tiene sus riesgos, como hemos visto al comienzo. Bueno, en conclusión, las buenas prácticas, como lo había dicho, fueron redactadas para todos los actores que hacen todos los servicios pequeños y grandes que hacen reprocesamiento de certificados, de reprocesamiento de dispositivos médicos, aunque estén certificados o no estén certificados según ISO. Las buenas prácticas orientan y, como lo había dicho de entrada, la meta es una homogeneidad en el reprocesamiento en todas las instituciones. Y las buenas prácticas son los documentos de Swissmedic, el editor es Swissmedic, y nos mencionan otras guías asociadas que también son después referenciales, son documentos referenciales que tenemos que aplicar. Aplicando las buenas prácticas, tenemos más facilidad de producir un producto que es conforme, que es seguro para el paciente y para todo aquel que lo utilice. Las buenas prácticas son una herramienta para poder cumplir con el reglamento europeo, pero sobre todo para poder cumplir con las leyes de Suiza, con la ordenanza de dispositivos sobre los dispositivos médicos de Suiza. Y así hemos llegado al final de la presentación. Espero mis errores en español no hayan sido tan graves. Esta es una foto de Berna, vista del aire. Se ve la parte vieja de la ciudad de Berna, con el río que así envuelve la parte vieja. Y atrás, no sé si se llega a ver bien en la diapositiva, se ven las montañas. Es una hermosa ciudad, tiene mucha historia, tiene de todo, tiene mucho verde. Sería lindo si alguien de Chile esté una vez en Berna, me contacte y le puedo ayudar con un pequeño paseíto por la ciudad. Bueno, eso fue y ahora pasamos a las preguntas. Norma, la verdad que una excelente presentación y ojalá podamos ir a Berna. Es un lugar precioso que no tengo el placer de conocer. Suiza es un país muy lindo y los Alpes obviamente te debe recordar la cordillera de los Andes, ¿no? Sí. Así que no debes extrañar tanto solo, más que la familia. Bueno, no sé, chicas, está por ahí Katy. Si quieres, damos paso a las preguntas para Norma. Sí. ¿Así es? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Katy. Se escucha bien. Bueno, perfecto. Yo voy a parar la presentación, así nos vemos también mejor. Ahí nos vemos mejor. Hola, buenos días, Norma. Buenos días. Un gusto saludarte. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad con Patricia y Karen Vargas, que también es representante de la Sociedad de Esterilización Chilena, de estar en Ginebra en noviembre, así que es un hermoso país donde tú resides ahora. Y muchas gracias por esta presentación. Tenemos una primera pregunta. ¿Qué ventajas tiene establecer las buenas prácticas suizas de reprocesamiento de los dispositivos médicos en relación a la ISO 13485? Sí, es una pregunta bastante grande en realidad. Que me parece que tengo que empezar con la ordenanza de dispositivos médicos. La ODIM, para no decir todas las palabras, se dirige, como ya lo había explicado, a toda la cadena, a toda la cadena del dispositivo médico, empezando por el desarrollo, todos los estudios clínicos, la fabricación, la distribución y después también la utilización. Así que la ODIM es amplia y en ciertos temas es poco detallada. Y es por eso que requiere más explicación. La ODIM nos da la vía a seguir, pero sin mostrarnos los detalles.
En ciertos temas, la ODIM evoca interpretaciones por las partes involucradas, y otros temas necesitan más explicación porque la ODIM demanda aplicar el estado actual de la ciencia y de la técnica, todo eso no se puede detallar que sea fácil a entender para el usuario, después el utilizador, en un documento legal. Aparte de que documentos legales no se pueden cambiar tan de seguido, no hay cambios de seguido. Así que había una gran necesidad de definir esas buenas prácticas. Las buenas prácticas ahora nos explican a nosotros, al utilizador, y a nosotros, en nuestro caso especial, que hacemos el reprocesamiento, somos una parte muy concreta de la utilización, y nos explican, las buenas prácticas nos explican las exigencias de la ODIM, qué se debe hacer en concreto, qué corresponde a las exigencias de la ODIM con respecto al tema de aplicar el estado de la ciencia y de la técnica. Es decir, nos explica qué significa qué significa el estado actual de la ciencia y la técnica. Las buenas prácticas respetan en más también teorías y filosofías de expertos, justo para el caso de Suiza, donde tenemos también ciertas tradiciones según las regiones lingüísticas, un poco según las culturas, también eso lo respeta y lo explica. Así que las buenas prácticas son un tanto, se puede decir, un manual de uso para cada centro de esterilización. ¿Y cuál es la ventaja ahora relacionarla a tal punto con la 13485? Que en realidad es la pregunta. Y en realidad es muy fácil, esa respuesta es fácil. La ODIM exige en Suiza la certificación ISO a todo hospital o a toda empresa privada que tenga como tarea el reprocesamiento de dispositivos médicos para otros hospitales, para clientes externos, no para el propio paciente. De todos modos, una empresa privada no tiene pacientes, así que hace reprocesamiento para un cliente, para un externo. Y todos esos hospitales que tienen clientes externos o esas empresas tienen obligación por ley, por ODIM, por la ordenanza, de certificación ISO. Y bueno, por lo general en la práctica, o dado a la práctica, la ISO 13485 es, por el momento, es la norma más adecuada para realizar esas certificaciones. No existe otra más adecuada a eso, aunque sea una norma para los, sobre todo dirigida a los fabricantes de dispositivos médicos. De momento es esa, en realidad, la única norma que podemos aplicar en las centrales, de aplicar de manera práctica y plausible en los centros de esterilización. Perfecto, no. Patricia, ¿querés hacer la pregunta que continúa? Parece que Patricia está con problemas de conexión. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Dice, ¿qué hacen ustedes si un fabricante o representante de una marca o un dispositivo médico no envía las especificaciones técnicas para su reproceso? ¿Cuál es el curso a seguir con respecto a verse frente a este incidente o este problema? Sí, es una pregunta importante. Por lo general, y según mi propia experiencia, que no nos pongan a disposición las especificaciones técnicas o las instrucciones para el reprocesamiento, esto en realidad no sucede, o sería muy, muy raro que suceda eso. Pero lo que sucede a menudo es que las instrucciones no son muy adecuadas o son muy poco detalladas y es necesario más aclaración. Para dar un ejemplo, en Suiza tenemos una ordenanza para la prevención de infecciones que nos obliga a esterilizar, es una obligación, es una ordenanza, nos obliga a esterilizar a vapor a 134 grados durante 18 minutos. Pero nuestros países limítrofes esterilizan a lo mejor a vapor a 134 grados,
pero no a un tiempo de esterilización de 18 minutos, sino que a un tiempo de esterilización de 5 minutos. Entonces, tenemos muchos dispositivos médicos que cuando leemos las instrucciones del fabricante, nos dice la esterilización a vapor está permitida a 134 grados, pero a 5 minutos nada más. Y viendo que esto es un cambio importante, son muchos minutos más, que el dispositivo médico está expuesto a alta temperatura, entonces esto es algo, digamos, no adecuado, tenemos que aclarar. Entonces tenemos por nuestra parte un poco la obligación, por así decir, de aclarar con el fabricante y pedirle que nos ponga a disposición una constancia para poder igual esterilizarlo. La cuestión es esa, saber si el método provoca defectos, sobre todo, no es tanto una cuestión de higiene. Pero también tenemos cierto respaldo a través de la ODIM y la Swissmedic, que como autoridad también nos protege, no es que solo nos inspeccionan y supervisan, sino que también por una parte las buenas prácticas, la Swissmedic nos protege. Si un fabricante no responde a una demanda así, o como era la pregunta, no nos pone a disposición instrucciones para el uso, para la utilización y para el reprocesamiento, tenemos por ley otra vez, a través de la ODIM, la obligación de hacer una denuncia a mano de Swissmedic, que es la autoridad que controla, quien después va a intervenir en la empresa con el fabricante. Y eso nos ayuda, la ODIM ahí nos ayuda también regulando detalles como este. Me parece súper interesante esa parte, Norma, porque nosotros en nuestros países latinoamericanos tenemos muchos problemas con las empresas externas, fundamentalmente, porque no hay una ordenanza, una ley que los obligue, y me parece que es demasiado relevante y vamos a tratar de gestionar a través de la sociedad que eso se cumpla, porque en realidad es un dolor de cabeza para nosotros, especialmente el instrumental de traumatología, ¿ya? Claro, sí. Así que es súper interesante. No sé, Katy, ¿qué opinas tú? No, entiendo que si llegaran o no llegaran las indicaciones del fabricante y esta no se rigiera frente a su proceso de esterilización de estos 18 minutos que comentabas, ustedes no pueden reprocesar obviamente ese dispositivo. ¿Qué pasa a nivel clínico con la atención del paciente? ¿Se busca otro proveedor? ¿Cuál es el curso? Sí, bueno, esas son después otras soluciones de si está la opción de gestión de riesgos. Por eso el capítulo gestión de riesgos es un capítulo importante en las buenas prácticas. Es justamente para ayudarnos también en situaciones así. Si tenemos esa situación, sí podemos dirigirnos con un tipo de denuncia a las autoridades que van a intervenir. Pero claro, a lo mejor tenemos en la vida diaria tenemos la situación y el cirujano, el médico necesita el dispositivo médico. Tenemos la gestión de riesgos. Y en ese momento, a lo mejor, como lo había dicho, a lo mejor desde el punto de vista de higiene no hay problemas, pero es un problema de material. Entonces, ¿qué puede ser el riesgo? El riesgo puede ser, sin hacer ahora un gran análisis de una gran gestión de riesgos, pero ¿qué puede ser el riesgo que el dispositivo médico esté roto después de la esterilización? Y cuando lo hayamos hecho, el fabricante tampoco no nos va a regalar ese dispositivo médico, así que tenemos costos. Muchas veces también por analogía uno puede decidir, bueno, vamos a hacer un reprocesamiento, vamos a hacer la esterilización a los 18 minutos como lo tenemos que hacer, porque tampoco no podemos cambiar nuestros aparatos de 18 a 5 minutos, eso tampoco es posible porque es ley, no se puede cambiar, no se puede manipular, y nadie lo haría tampoco. Entonces, claro, se puede hacer así, y si es algo de metal,
se supone que a lo mejor con una esterilización no se va a romper del todo, así que se puede hacer todavía la operación. Pero si uno ve que, bueno, que con solo solo una esterilización se va a romper de tal manera que el médico igual no lo pueda usar, entonces tenemos una situación un poco más grave. Y bueno, esas son las situaciones que después hay que también tratar de ver con el médico con el que va a hacer la operación cómo lo solucionamos. Pero bueno, a tal situación, en mis más de 15 años de experiencia no llegué, algo así no me pasó. Realmente en los últimos años, desde que tenemos la nueva ISO 13485, desde que tenemos la ordenanza más, se nota muchísimo, los fabricantes sí nos ponen a disposición lo que les pedimos. O lo que también vemos siempre más es que nos permiten, es que hay otro método, por ejemplo el método con peróxido de hidrógeno, a esterilizar a baja temperatura, que ya muchos hospitales en Europa, los más grandes, disponen de un aparato para esterilizar de ese modo. No sé cómo es eso en Chile. O en Latinoamérica. En Chile también disponemos de método a baja temperatura, el peróxido de hidrógeno, que sí, es como gas, plasma o como vapor. Entonces, sí, esos equipos están disponibles actualmente en nuestras unidades. Efectivamente. Sí, así que, pero me parece súper interesante el punto de vista, aunque no está esta pregunta que yo te quiero hacer, no está, te quería decir, fue muy fuerte para ti el cambio entre, yo no sé si tú estabas trabajando en Argentina y después te fuiste a trabajar a Suiza, porque el cambio de práctica es bastante notorio, digamos, entre nuestros países latinos y Suiza, que tiene una reglamentación, y Europa basada en las ISO y que se deben cumplir. Entonces quería preguntarte eso, si había sido muy fuerte el cambio, o no lo sufriste. El cambio fue fuerte. Sí. No, el cambio fue fuerte, pero no, yo estaba en el colegio aún cuando no me vine sola, vine con la familia, estaba en el colegio. Pero sí, llegué a ver clínicas en Argentina o en Uruguay también, y pequeñas y otras más grandes, y uno ve ahí también muchas diferencias. Es justamente lo que en Suiza no queremos. Queremos homogeneidad, no queremos tantas diferencias. Queremos, por dar un ejemplo, si yo tengo que ir al hospital, no quiero pensar, mejor me voy a este hospital porque acá la atención va a ser mejor y acá voy a salir sana, y en aquel hospital no voy a salir sana, no voy a salir bien, no va a salir bien la operación. No queremos eso. Queremos homogeneidad y que el paciente siempre se sienta seguro. Qué bueno. Bueno, eso es lo que queremos todos en realidad, llegar a eso. Catita, ¿más preguntas? Sí. Eso es lo que tratamos de lograr todos, sería nuestro sueño. Una utopía para nosotros, pero... Sí, pero no es imposible. Suiza sí lo pudo lograr, vamos a tener que caminar para allá. Tenemos ciertas ventajas, es un país mucho más pequeño, Suiza tiene 8 millones, es un país pequeño donde uno también tiene los contactos, es diferente. Tenemos, supongo que también más los recursos, los medios, las finanzas, y a lo mejor algo que nos ayudó en un principio, algo en realidad malo, pero que a lo mejor también nos ayudó en un principio, a fines de los años 90, fue el problema con Creutzfeldt-Jakob, que creo que es un problema europeo y no es un problema mundial. Por ahí parece que había alguna pregunta al respecto, Katy, ¿o no? Sí, creo que más adelante, pero para seguir con el orden de las preguntas, bueno, acá en Chile, como para comentarte, Norma, en el sur también hay evidencia de esa enfermedad por el tema de la carne que se consume. Entonces, también acá existe evidencia y lo hemos conversado en varias reuniones anteriores, así que también es algo que nos aqueja acá en el país.
Continuando con las preguntas y en referencia a lo que comentaba Patricia de las empresas externas, sobre todo de traumatología, ¿cuál es el manejo interno que tienen ustedes con las empresas externas traumatológicas y qué exigencias le hacen y si tienen algún protocolo estandarizado para los hospitales? Sí, bueno, yo supongo que la pregunta se refiere al material en préstamo de traumatología. Claro, las cajas en préstamo para las cirugías. Sí, claro, claro. Y bueno, es un proceso que, pienso como en todas partes, requiere de muy buen engranaje en la institución desde que se hace el pedido del material, después la recepción con todos los controles necesarios. Y en todo este proceso la central de esterilización tiene que estar involucrada desde el comienzo, desde el principio, para poder tener todos los datos necesarios para poder hacer las instrucciones para los empleados, cómo desmontar, cómo es el lavado, para poder verificar si lo que el fabricante nos está diciendo es compatible con los aparatos y los métodos que tenemos. Por ejemplo, la esterilización o a lo mejor los productos químicos que se usan para el lavado, por ejemplo. De otro modo, si no se involucra de un comienzo a la central de esterilización, es muy difícil asegurar que el reprocesamiento sea conforme y que las instrucciones del fabricante sean respetadas. Que en realidad el fabricante también pide el respeto de sus instrucciones. Así que es muy importante, es algo que también así lo inculcamos en los cursos, es importante para describir ese proceso en el establecimiento, responsabilizar también al fabricante, al distribuidor, según las exigencias de las buenas prácticas. Es necesario disponer de un contrato entre la empresa prestadora y el hospital, lo que en la práctica a veces no funciona muy bien, porque muchas veces son los médicos ellos mismos que hacen o dejan hacer los pedidos y no le dan tanta importancia. Es algo lógico también, es algo entendible que no le dan después tanta importancia a lo que pasa después. Para el médico es importante tener los instrumentos, pero es importante el diálogo en el hospital, hacer ese engranaje, hacer entender a los médicos que esa comunicación es importante, que es un proceso delicado, y así creo que se puede arreglar. Pero en la realidad, en el diario es un tema que también a nosotros nos hace trabajar. Vuelve a meter en su lugar, vuelve a meter en su veste. En la práctica, los mayores problemas que tenemos nosotros con ese material en préstamo es que el tiempo para realizar el reprocesamiento es poco, es corto. Por ejemplo, el material llega a lo mejor a las 6 de la mañana, a la noche llega el material. Hay que esperar los controles, porque hubo un pedido de material, hay que hacer los controles a ver si vino exactamente ese material, si corresponden las cantidades, y después que se haya hecho ese control, que a veces en ciertos casos es otra vez el médico, y eso como que frena a veces el proceso también. Después que se hayan hecho los controles se puede hacer el reprocesamiento, el lavado, el acondicionado, la esterilización después, y la utilización es a lo mejor en muchos casos al otro día a la mañana, pero a veces también antes, y eso es un poco complicado, un poco difícil a veces de manejar. Son situaciones que estresan a la central de esterilización. El estándar, el reprocesamiento es el mismo. Hacemos el mismo lavado, la misma desinfección, normalmente en lavadora automática, como cuando hacemos el estándar, es un proceso estándar. También la esterilización. Así que acá es importante otra vez la esterilización, los 5 minutos, los 18 minutos, o esterilización a baja temperatura. Y lo mismo se hace cuando se devuelve el material a la empresa. Se vuelve a hacer todo, obvio, está sucio. La única excepción ahora es que se puede esterilizar sin embalaje, sin empaquetar, sin poner en un papel o en un paquete, porque después se va a la empresa
o a lo mejor se va directamente a otro hospital y vuelve a pasar un lavado de desinfección. Desde el punto de vista de higiene, este último punto no sería necesario, pero es una práctica que ciertos fabricantes también la piden así, otros también aceptan solamente una desinfección, pero las buenas prácticas también se posicionaron así que uno hace el lavado, hace la desinfección y después también la esterilización. Y yo me imagino o diría que todo esto está relacionado, la esterilización que está relacionado también a la Creutzfeldt-Jakob, para tener más seguridad. Ok. Bueno, el tema, como vemos, es transversal en el fondo este problema con las empresas externas. Y obviamente el cirujano o el médico juega un rol fundamental en esto cuando hace las solicitudes de las cajas. Y muchas veces nos enfrentamos a la misma situación que tú. No sé, Katia, a mí me parece también súper importante lo que estás planteando en relación a la devolución, la parte higiénica de la devolución de estos instrumentos. Nosotros, en mi hospital, yo trabajo en el Hospital Militar de Santiago, nosotros hacemos, y la gran mayoría de las instituciones que tienen este tipo instrumental, se hace hasta el lavado, nuevamente un lavado en lavadora descontaminadora, y después se deja listo para devolver. Claro. No sé si daríamos abasto en realidad en hacer la esterilización sin empaque, como dices tú, para terminar, digamos, de eliminar los microorganismos que han quedado del otro paciente, por un tema higiénico, ¿ya? Pero súper interesante también ese punto de vista. Claro. Catita, ¿tenemos otra pregunta? Sí, bueno, en virtud de lo mismo que consultamos anteriormente y lo de la enfermedad de Jakob, ¿en qué ciclo de autoclave se procesa el material maxilofacial, neurológico, oftalmológico y otorrino-laringológico? Eso es algo que estuvimos un poco indagando en la normativa de Swissmedic, entonces nos gustaría que nos explicaras un poco qué tipo de ciclo de autoclave específico se utiliza en ese tipo de instrumentos. No existe un proceso específico, un ciclo específico para eso. En realidad tenemos, con ese material maxilofacial, neurológico, oftalmológico sobre todo otorrinolaringológico, hay material que según la clasificación de Spalding, también una desinfección de alto nivel sería suficiente. Pero bueno, es un poco un detalle. Nosotros acá en Suiza tenemos la esterilización a vapor con 134 grados, 18 minutos, y todo se esteriliza así. Yo no sé bien cómo es la situación en Latinoamérica. Sí, me pregunté por qué viene la cuestión, la pregunta. Pero nosotros acá en Suiza tenemos esa ley que ya existe muchos años. Al comienzo fue la ley de Creutzfeldt-Jakob, al comienzo fue una ley separada explícitamente a eso, y esterilizamos así. Con el paso de los años todos esterilizamos así, 134 grados a vapor, 134 grados 18 minutos. También los médicos de cabecera que tienen dispositivos médicos también lo hacen. Y eso no es, en realidad, nos sacudió, sí, es cierto, sacudió todo el ramo un poco, pero no es algo complicado, no es un problema hoy día de hacerlo así, porque yo diría el suizo está muy acostumbrado a aplicar leyes. Cuando hay leyes, forma parte un poco de la cultura de los suizos. Cuando hay una ley se aplica y no se discute. Se aplica. Exactamente. Entonces eso no es un problema. Se esteriliza todo con el mismo ciclo. Es todo, si es a vapor, es 134 grados 18 minutos. Y si es material termolabil, entonces sí es con peróxido de hidrógeno. Mira, Norma, por ahí salta un poco la duda
si el material, por ejemplo, que es más delicado, como en el caso oftalmológico, no presenta daños a lo mejor en los filos. Yo creo que no debiera de tener problemas con eso. No sé cuál es la experiencia tuya al respecto. Yo, según mi experiencia, no puedo afirmar que haya problemas con eso, no. Ya. Y yo creo que la pregunta que hacíamos con Katy es porque, Norma, nosotros acá, en general en Latinoamérica, los ciclos, o en Chile por lo menos, el ciclo de esterilización en autoclave son 134 grados por 5 minutos, y para aquellas situaciones en que hay tejidos que son de riesgo de Creutzfeldt-Jakob, también se estandariza y se hace 134 grados por 18 minutos, ¿ya? Entonces, cuando estuvimos leyendo las buenas prácticas, porque las bajamos, nos dimos cuenta que aparece el material de maxilofacial. Claro. Pero entiendo que ustedes a todo le hacen 134 grados por 18 minutos, una forma de estandarizar. Sí, exactamente, sí. No hacen diferencia frente a un material u otro como lo hacemos nosotros. Ellos tienen estandarizados los parámetros por ley, no los cuestionan. Y no los cuestionan, eso es lo que más me gusta. Sí. Sí, lo cuestionamos sí un poquito, porque, por ejemplo, nuestro vecino Alemania, un país grande que estaba en la misma situación, toda Europa estábamos todos en la misma situación, nunca esterilizó durante 18 minutos, siempre solo 5 minutos. Y a mis conocimientos no hay casos regularmente de que hay que informar pacientes o hay que buscar pacientes que hayan sido posiblemente contaminados con Creutzfeldt-Jakob. En realidad, en la vida práctica, el problema de Creutzfeldt-Jakob, por suerte, no es un problema como se había imaginado a lo mejor al comienzo. Y sí, lo cuestionamos. ¿Por qué 18 minutos? Si nuestro vecino nunca hizo 18 minutos y todo funciona bien. Pero también será una cuestión de prioridades de nuestros políticos y el Ministerio de Salud. También puede ser un poco un aspecto de la necesidad de tener alta seguridad, que es algo también un poco muy, yo diría desde mi punto de vista, algo muy suizo también. Exactamente. Katy, sí, mira, las otras preguntas. Tenemos una pregunta en relación a la presentación. Puntualmente había una diapositiva que hablaba de la desinfección de los endoscopios. La pregunta es: ¿con qué método logran exponer un endoscopio a una desinfección A sub 03000? Si nos pudieras explicar un poco más de ese término. Puntualmente aparecía en la diapositiva 21. Sí, bueno, no, con la nueva, no, pero ya sé. La desinfección a 03000 con un endoscopio, eso no se puede aplicar este concepto con respecto a los endoscopios flexibles, porque el valor a 3000 se logra solamente a muy alta temperatura, temperaturas más elevadas que los 65 grados. Y eso es como un poco el límite, los 65 grados con los endoscopios flexibles. La desinfección se basa en un proceso termoquímico. ¿Y qué significa eso? Significa que la desinfección del endoscopio se hace utilizando primero de todo una lavadora automática, no se puede hacer manual, y hoy día ya no corresponde al estado actual de la ciencia y la técnica de hacer un lavado manual de un endoscopio, solamente en caso de urgencia, en caso de catástrofe, por ejemplo, que haya un proceso definido cómo se haría esto manualmente. Quiere decir que se hace utilizando una lavadora automática donde la fase de desinfección no va a sobrepasar los 65 grados, por lo general entre 60 y 63 grados a lo mejor de temperatura, usando ahora un producto químico que se inyecta a la fase de desinfección. Y estos productos químicos son basados en glutaraldehídos o peróxido de hidrógeno. Son los dos típicos que se usan para estos procesos termoquímicos.
Y bueno, no llegamos a un valor A03000, pero desde el punto de vista de reducción de microorganismos es equivalente. Pero es algo que se debe comprobar, hay que respetar, en este caso hay que respetar en detalle la dosis y el tiempo de exposición a la fase de desinfección en la lavadora automática. Perfecto. Nos quedan preguntas, Petita, porque hemos escribido a Norma. Sí, no queremos parar de preguntarle cosas. No importa. Con respecto a las buenas prácticas suizas y también la experiencia de conocer otras centrales de reprocesamiento en Argentina, en Uruguay, quizás en otras partes de Europa, ¿cómo puedes mencionarnos tú que recogen la experiencia de atención que tienen los clientes en las instituciones hospitalarias con respecto a aplicar estas buenas prácticas, a diferencia de otros lugares que tú hayas visto? Sí, bueno, es un tema que en otros lugares no es que lo vi de forma tan detallada que pueda muy bien comparar ahora, pero explicando un poco cómo funciona eso acá, no solo en Suiza, sino que un poco en general en Europa, me imagino, ya que casi todos hacen certificación ISO 13485. Los centros de esterilización que disponen de un certificado así están obligados, tienen que aplicar un sistema para obtener datos que prueben la conformidad del producto. No son solamente los procesos, describir los procesos, el input, output y aplicando las leyes y las exigencias del cliente, sino que hay que recolectar datos que prueban la conformidad del producto y el cliente, la escucha del cliente es un tema muy importante, ya lo había dicho antes. Es decir que muchos hospitales y también las empresas privadas que hacen reprocesamiento disponen de un sistema que sea normalmente los grandes, de un sistema electrónico, donde se puede señalar cualquier tipo de no conformidad del producto, cualquier error, cualquier cosa que no esté bien, cualquiera lo pueda señalar. Y estos sistemas también en mi caso, se involucra fuertemente justamente al utilizador en el OP, al cirujano, al médico, pero también a las enfermeras o también en urgencias, a las enfermeras, sobre todo a los que se ocupan un poco del almacenamiento en las estaciones, por ejemplo. Y también otro tema que es obligatorio para los que tienen un certificado ISO es un sistema de encuesta de calidad, que también los grandes lo hacen de manera electrónica, pero se puede hacer en manera de formulario, de papel, y tenemos la obligación de hacerlo, se dice más o menos, la práctica es hacerlo mínimo una vez por año, como extra todavía, como separado. Hay otros que, por ejemplo, clínicas más pequeñas se manejan con formularios internos o con la comunicación a diaria, que es mayormente protocolada o debería ser protocolada, es lo que las buenas prácticas están pidiendo, que se protocole esas comunicaciones internas donde se trate el tema de una no conformidad o de un problema, una reclamación del cliente. Y por eso las buenas prácticas exigen en el capítulo la escucha al cliente, exigen, en la nueva versión exigen algo. Ok. La escucha activa. ¿Ah? Una escucha activa. Sí, exactamente. Bueno, Patita, tenemos más preguntas. Con respecto a las buenas prácticas, ¿ustedes tienen un sistema de capacitación continua o de preparación de los funcionarios que desempeñan el reprocesamiento dentro de sus unidades de trabajo? ¿Qué requisitos puntualmente tienen los jefes en las centrales de reprocesamiento para certificar a las personas que realizan 15 cursos anuales? Porque estuvimos leyendo sobre la preparación que tienen, entonces nos causa un poco de curiosidad a nosotros, porque
nosotros en la formación del pregrado tenemos muy poco de esterilización y la mayoría tenemos que capacitarnos en una instancia de posgrado, cuando ya salimos de nuestras carreras formales. Entonces, ¿cómo es la visión de la formación académica de los jefes? ¿Cómo capacitan a las personas? Sí, bueno, es una pregunta bastante grande también. Pienso que al comienzo de la pregunta se refiere a los cursos que están mencionados en las buenas prácticas, los cursos de nivel 1 y nivel 2, que se llaman técnico en esterilización. Claro. Nivel 1 y técnico en esterilización nivel 2 con más responsabilidad, con mayor responsabilidad. Sería un poco el team leader, pero no el jefe de esterilización. Sí. Y cada uno de esos cursos, el nivel 1 dura unos 15 días y el otro dura unos 20 días más o menos. Y el curso número 1 es, el nivel número 1 es obligación, es la formación mínima que debe recibir el empleado que realiza el diario, el trabajo, la tarea de reprocesamiento de todos los días. Y los cursos, los dos niveles se ofrecen en institutos especializados y muy bien definidos por nuestra parte, por la parte de la Sociedad Suiza de Esterilización. Son institutos especializados en formación, en otras formaciones también para personas que estén empleadas en salud. Y por eso los institutos también ya de por sí disponen de expertos en esas materias específicas. Luego, para alcanzar la certificación o para validar esos conocimientos, que lo que se aprendió en esos 15 días o 20 días, según el curso, los institutos colaboran con nosotros, somos nosotros en realidad los que los definimos, quienes tienen el derecho de hacer esa formación y validar los conocimientos, colaboran con nosotros y somos nosotros, la Sociedad Suiza, que propone después los expertos. Pero también vigilamos el contenido, como en tanto que sociedad vigilamos el contenido de la formación también, así que hay una colaboración y un intercambio regular con las instituciones. Claro, después el experto que va a validar, que va a dar las notas, por ejemplo, para que el candidato reciba su diploma, tiene que él mismo disponer del nivel número 1, del 2, de una formación adecuada en pedagogía y una buena experiencia. Normalmente son personas como yo que ya tienen muchísima experiencia en los hospitales y en la especialidad, que somos los que después certificamos o validamos esa formación. Pero bueno, eso es algo que existe ya muchos años, que se fue desenvolviendo, se fue mejorando durante ya casi 30 años ya. Y lo que nosotros implementamos en Suiza y se debutó en el 2018 fue un certificado federal de tecnólogo de dispositivos médicos, que es después una formación a nivel nacional reconocida, a nivel terciario, según el constructo de formaciones, la formación después de la escuela obligatoria en Suiza. Y esta formación ahora dura mínimo 3 años y es regulada por el Ministerio de Educación Suiza. Eso nos permite la comparación también del ramo de nuestra especialidad a nivel nacional con otras profesiones. Nos permite también tratar de dar cierta ayuda, cierta guía con respecto a los salarios. Es mucho más fácil que ahora que es un diploma, un certificado federal. Eso es más fácil que antes, cuando era una formación así, un poco entre la institución y nosotros nada más. Ahora es a nivel nacional y reconocida a nivel nacional. Con este certificado hemos avanzado muchísimo y seguiremos avanzando. El año pasado, en 2021, salieron los primeros tecnólogos de dispositivos médicos. Bueno, tantos no eran porque somos un país chico, pero estamos creciendo y cada vez va a haber más. Así que más adelante, desde mi punto de vista como persona que a lo mejor contrata empleados en la central de esterilización, hasta ahora me cuesta, cuando tengo que reemplazar un puesto, de encontrar a alguien que
que sepa manejarse, que sepa trabajar, sino que lo tengo que formar primero para que sea capaz, lo tengo que capacitar y lo tengo que hacer yo como hospital. Los costos casi siempre están de nuestro lado y más adelante vamos a tener personas formadas ya en el mercado. Eso también desde el punto de vista empresa es un avance enorme. Y Norma, con respecto a las capacitaciones, puntualmente, ¿quién va dirigida esta capacitación? Por ejemplo, una persona que no es del área puntual de la salud, que no haya estudiado una carrera de ninguna área, ¿puede realizar esta capacitación? No sé, alguien que sea administrativo o alguien que trabaje en un banco. Sí, por eso justamente, como había dicho, de momento, si yo tengo que reemplazar un puesto y no encuentro a un candidato adecuado, pero yo necesito reemplazar un puesto porque necesito poder cumplir y hacer el reprocesamiento, entonces, bueno, con el mercado que encuentro delante mío, me voy a tener que manejar y puede ser que vaya a contratar a alguien que viene de un ramo administrativo, pero después lo voy a formar yo. Perfecto. Y eso es la ventaja que vamos a tener a lo mejor en 5 años más adelante, que vamos a encontrar en los mercados personas formadas que aprendieron durante 3 años mínimos, aprendieron el reprocesamiento muy detallado, muy aprofundizado, y eso es algo, para nosotros es una cosa nueva, en realidad estamos muy orgullosos también. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad con Katy en Suiza de ver la presentación que hicieron ustedes respecto a esta tremenda iniciativa y que sin duda para ustedes va a ser una tremenda ayuda y van a tener disponibilidad en el mercado de gente formada. Y la verdad que nosotros tenemos que aprender de los buenos ejemplos como ustedes, y creo que es una buena instancia para nosotros también como sociedad. Así que felicitaciones, Norma, a todos ustedes, no sé, a Herve, tú y quienes, claro, y que están todos en esta tremenda iniciativa. Catita, yo creo que hay muchas preguntas, pero en honor al tiempo, debiéramos de hacerle a Norma la última pregunta para que la dejemos disponible, porque ya hemos cumplido más de 1 hora con ella. Sí. Así que démosle curso a la última pregunta. Sí. Y por último, si hay más preguntas, Norma, nosotros te las hacemos llegar por correo y tú nos puedes dar respuesta posteriormente. Muy bien, sí. Con gusto. Bueno, la última es debido a la experiencia que has tenido en Suiza y en relación a lo que puedes conocer un poco de la educación que tenemos nosotros en Latinoamérica, ¿qué nos recomendarías para la educación de la especialidad de la esterilización para Latinoamérica, dentro de tu visión? Sí, bueno, los detalles de las formaciones que existen en Latinoamérica no conozco, pero sí sé que existen formaciones, como lo había dicho antes, formaciones dedicadas a formar al personal empleado en la central de esterilización. Pero lo que yo puedo decir es necesario disponer de conocimientos por lo menos básicos en microbiología. Por ejemplo, para dar un pequeño ejemplo, saber la diferencia entre una bacteria, lo básico, entre un virus, cómo se reproduce, cómo se transmite, por ejemplo. Tener conocimientos básicos en higiene, por ejemplo, cómo puedo yo protegerme o de qué cosa tengo que protegerme yo mismo, cómo me comporto en las zonas de buena calidad de aire, de alta calidad de aire, en la zona del embalaje, por ejemplo, comportamiento, reglas. Tengo que tener conocimientos en técnicas y métodos de lavado. No tiene que ser tan aprofundizado en un comienzo a lo mejor, pero necesito saber sobre las técnicas de lavado, los métodos de lavado, sobre la desinfección, también sobre los productos. Tengo que saber qué es lo que es un aldehído y qué problemas puedo provocar
haciendo mal la desinfección. Y tengo que tener conocimientos básicos también sobre las técnicas y métodos de esterilización, sobre todo vapor. En el curso de nivel 1, que es lo mínimo exigido de momento, lo mínimo, además de estos temas así que acabo de nombrar, se tratan también temas por ejemplo, temas sobre los materiales para la fabricación de un dispositivo médico, para también entender un poquito, son materiales, puede haber de materiales delicados, hay materiales robustos, puede haber problemas de corrosión y por qué, saber un poquito de eso, saber para tener la diferencia ya con los materiales, entender la diferencia entre termoestable y termolabil, es importante eso, y cada vez más, pero también un poquito las bases legales y normativas con respecto a los dispositivos. Y otro tema importante que no hay que olvidarse en una formación básica en la central de esterilización es la comunicación, porque en muchos casos hay mucha comunicación con la sala de OP, es importante poder comunicar bien o a lo mejor mismo tener que comunicar con el médico, es importante una buena comunicación, una base. Y también en el equipo mismo, los centros más grandes hay muchos empleados, es importante saber de reglas de comunicación para que funcione bien el equipo. Eso sería lo básico, lo mínimo. Yo sé que hay formaciones, pero no sin conocer ahora más los detalles, qué es lo que se enseña en los países de Latinoamérica en esta especialidad, ¿sí? Gracias, Norma. Yo creo que ya vamos cerrando. Catita, si tú quieres dar algunas palabras para Norma, o Norma quiere decir algo, te damos la palabra para cerrar esta sesión tan interesante contigo. Sí, Norma, bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Fue un placer y espero, yo de mi parte me puedo imaginar que hay diferencias entre, a veces vemos también en nuestros congresos, también vemos, nos gusta saber, queremos ver cómo funciona en otros países, qué problemas tienen otros países, y uno ve en ciertos países hay diferencias enormes comparado con lo nuestro, y espero, no tuve la ocasión ahora de ir a ver en detalle un poco cuáles son las grandes diferencias, como para poder enfocarme un poco en eso y ayudar a lo mejor, porque la meta en realidad es ayudar un poco, si se puede. Pero también tengo, en otra parte un poco así, tengo, será porque soy argentina y porque somos vecinos en realidad, a pesar de estar 35 años acá o más tiempo acá, en el corazón yo soy argentina, soy latina, y tengo un poco la impresión de que somos personas que queremos avanzar, que lo queremos hacer bien, y como para dar un ejemplo, si estaría en Chile o en Argentina, o si estaría en Chile y tengo que ir a hacerme de pronto una cirugía en el hospital, no es que tenga mucho miedo, creo que puedo decir que a pesar que sé que hay diferencias, me siento en buenas manos. Y yo creo que eso es gracias a ustedes, a personas como ustedes. Muchas gracias, Norma. Te vamos a tomar la palabra, créeme que te vamos a consultar, porque nosotros estamos en un proyecto en la sociedad bien grande respecto a lo que significa capacitación y significa hacer cursos de la especialidad. Así que créeme que te vamos a consultar. Catita. Sí, gracias, bienvenida siempre. No, muy agradecida de lo que dice, o sea, en realidad de esta experiencia, de estar contigo, de todo el avance que tienen ustedes en Suiza. Nosotros, yo creo que antes de la pandemia éramos como naciones súper separadas en Latinoamérica, cada uno hacía lo que puntualmente podía realizar, con poca quizás conocimiento, poco recurso económico, y
y yo creo que la pandemia y a través de estos sistemas de Zoom, de Meet, de Teams, y de conversar de forma electrónica, imagínate, con Suiza estamos a 6 horas o más de diferencia, nos ha llevado a unirnos y a ver que tú puedes hacer esto de una manera que a mí no me costó recursos, que solamente yo lo implementé de tal manera, y lo puedo mejorar. Entonces, esta presentación puntual lo va a ver gente de todas partes de Latinoamérica, de Perú, Nicaragua, Argentina, Uruguay, México, y entonces estamos súper agradecidos, que quizás son prácticas que nosotros no requieren de mayor recurso. Por ejemplo, el capacitarnos, o sea, saber lo que es una bacteria. Yo creo que si empezamos a indagar, quizás realmente no sabemos bien todos, o no nos acordamos, y eso es súper bueno, y quizás muchas personas podrían mejorar nuestros servicios o centrales de esterilización si uno los capacita, porque no les da la oportunidad de participar en el proceso. Entonces, es una tremenda riqueza tenerte acá y que nos presentes la realidad que tienen ustedes en Suiza, y para que nosotros también, como sociedad, como dice Patricia, tomar este conocimiento y capacitar, formar, porque hay tremendos profesionales que no se creen capaces, o solo falta el empujón del aprendizaje para poder hacer mejoras continuas. Así que estamos súper agradecidos como sociedad. Yo creo que Yerti y Silvia, que también están acá, de que participes con nosotros. Así que te vamos a cobrar la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y tremendamente agradecida, Norma. Esperamos verte pronto. Ojalá nos veamos en Barcelona en noviembre. Por ahí iré con iremos un grupo de la sociedad chilena, así que ahí te vamos a ir a saludar. Así que por supuesto que vas a ir. Y tremendamente, nuevamente agradecida. Estamos en pos de nosotros tener buenas prácticas también, y nos parece que las prácticas que ustedes realizan son buenas, obviamente muy, muy buenas en pro de tener una buena atención, y que cada uno de los pacientes que atendemos algún día sean atendidos con la mejor práctica posible, ojalá en todo el mundo, pero hoy día estamos viendo por Chile y por Latinoamérica. Ustedes son un ejemplo para nosotros. Así muchas gracias, y nos vemos pronto. Si hay más preguntas, te las vamos a mandar. Así que, Norma, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes. Muchas gracias a todos. Okay. Chao, chao. Felicitaciones. Chao, 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 chao. Gracias. Bueno, fue una larga presentación la de Norma que tuvimos hoy día en la mañana. Creo que todavía hay muchas dudas y muchas cosas por compartir. Por ahí, Katy, tengo está la Pati Benguria con la mano levantada hace rato, pero como estábamos con el video, Patita, no te podíamos dar la oportunidad en ese momento de interrumpir el video, así que ahora puedes abrir tu micrófono y hablar. Hola, hola. Sí, me tincó que estaba grabado, porque tú comprenderás que a esa hora la pobre estaría con unas ojeras, pero gigantescas. Así es. Y hoy día es un día festivo en Suiza, entonces Sí. Ella tenía una actividad. Es una fiesta religiosa, por lo tanto nos pidió por favor que hiciéramos temprano la presentación. Exactamente, es la Asunción del Señor. Oye, nada, excelente presentación, muy buena expositora, además que facilita el idioma, obviamente, para todos. Yo quiero felicitar a la SPECH primero, porque de verdad que tomara esta bandera lo encuentro genial.
que tenga una mirada más real y más concreta de las buenas prácticas, basado en, bueno, lo que ella decía, en el fondo, la 13 es la madre y las suizas son los pelos, digamos, de la madre, o sea, son los detalles. Entonces, que se lleve a las buenas prácticas. Y lo que las invito, así tal como ustedes nos dan la invitación a nosotros como INDE, a unirnos para que llevemos esta necesidad a las autoridades y decir, en realidad necesitamos tener una normativa. Si no tenemos normativa, desgraciadamente el resto es música, porque ya llevamos 10 años conociendo las normas, trayendo gente de afuera, ustedes lo han tenido y lo han vivido, y si no, vamos a seguir en las mismas. Entonces, yo los invito de verdad a unirnos, a unir fuerza y a poder llegar a concretar algo, porque tenemos lindas presentaciones, tenemos muy buenos expositores, pero necesitamos concretar. Y lo otro que también es súper importante en relación a lo que hablaba Norma, es en las capacitaciones, lo que ustedes están también enfocados. Tú, Pati, hace 5 años, no sé si fuiste en el primer curso o en el segundo curso, en el primero. Primero. El mismo curso que se está dictando en la Católica desde hace 5 años es los mismos contenidos que son los que se dictan en Europa. Entonces, también, pero apliquémoslo, porque hemos tenido más de 100 alumnos y desgraciadamente las aplicaciones han sido en casos puntuales. Entonces, yo creo que las invito de verdad a unirnos, a unir fuerzas para mejorar prácticas. Este año se da en noviembre, o sea, en julio se da el curso y en noviembre el segundo curso. Por lo tanto, ya vamos a tener no solo la capacitación para el primer nivel, sino que también vamos a tener la capacitación para el segundo nivel. Pero concretemos, porque si no vamos a seguir dándonos vueltas, hablando de los yacos que a nosotros no nos atañen tan directamente, hablando de cosas que de verdad son superficiales para la práctica y para generar buenas prácticas. Yo los invito, tenemos a cuánta gente ahora, bueno, ahora se ha bajado mucha gente, pero hay mucha gente y tenemos que tratar de llevar esto en forma concreta para el bien y la seguridad real de los pacientes. Les agradezco, las felicito y vamos por más. Así es, vamos por más, Pati, vamos por más. Gracias. ¿Quién más quería plantear algo? O en honor a la hora, que ya llevamos casi 2 horas en este webinar, ¿quiera plantear alguna otra cosa? O si no, damos cierre a esta presentación tan larga, pero que nos hace tener o ampliar la visión, como dice la Pati, de que tenemos que ir por las buenas prácticas, obviamente, y que tenemos que mejorar en varios aspectos y trabajar unidos para esto. De ahí en el chat está la Camila, que dice muchas gracias, excelente exposición. María Eugenia desde Argentina. Pati, tenemos puras felicitaciones, Pati, en el chat. Exactamente. Oye, decir que tuvimos 98 conectados, ya tuvimos así muy bien, muy potente. 98 personas que tenemos, como dijo Patricia Benguria, tenemos que empezar a hacer réplica de todo esto. Pati, entendí que tú tenías las normas, esta norma, no sé cómo decirlo, ¿caducida o no? Sí, las vamos a mandar. Sí, las vamos a mandar. Ya. ¿Ya? Eso es súper importante porque yo creo que hay que empezar a revisar y ver cuánto de esto podemos empezar a tomar y hacer y a cambiar en nuestras centrales y poder seguir avanzando. Exactamente.
Exactamente. Pati, María Elena te habla. Hola, María Elena. Hola, ¿qué tal? Bueno, me uno también lo que dijo Patricia Benguria, que no quede acá nomás y que se explaye un poquito más, que se avance más. La verdad que nosotros somos sus seguidoras de ustedes, pero como dice, hay que seguir adelante. No perdamos el horizonte, avancemos en Latinoamérica, nos estamos quedando, tú ya me entiendes. Estamos dando mucho conocimiento, pero la parte normativa es lo que nos ata también en nuestro país, ¿no es cierto? Depende ya de la parte política que hay en cada país. Pero bueno, decirle aparte que ha dicho Pati Benguria, ustedes también, no solamente normativa, conocimiento, capacitación, réplicas, todo. Pero hay algo muy importante, no bajemos la guardia. Y no nos minimicemos, no pensemos mucho, se habla ahorita de seguridad de paciente, ¿no es cierto? Siempre digo, si este dispositivo médico lo voy a hacer, pienso que va a ser para mis propias hijas, va a ser por mi propia familia, ¿no es cierto? Un poquito concientización, que no se pierda no se pierda y que regresemos otra vez a la famosa deshumanización o a las prácticas que habíamos retomado ya gracias al COVID, como siempre digo yo lo amo al COVID, pero últimamente la gente se está relajando también. No perdamos esto y sigamos con muchas ganas, mucho horizonte, mucha fuerza, mucho positivismo. La verdad, no decaigamos, a veces la gestión es a la parte pública o los que manejamos la central de esterilización, desde la enfermera que comienza, como se dice, joda, y desde la gestión que no nos ayuda, a esas colegas, sigamos adelante. Pensemos que somos únicas, pensemos que en nuestras manos está la seguridad del paciente, pensemos que somos maravillosas, pensemos que somos creyentes y por algo Dios nos ha dado esta especialidad, por algo Dios dice que todavía sigamos en esta. Somos importantes, maravillosas, necesitamos posicionarnos. ¿Pero cómo? Con el conocimiento, liderar. Y es lo único que les puedo decir, gracias a ustedes, de verdad, de corazón. En nombre de mi país, en nombre de mis colegas, muchas gracias y seguiremos adelante, siguiendo los SPECs también. Disculpe, no es que esté dirigido, simplemente, bueno, somos, creo, hinchas y creo que le hemos demostrado ante ustedes que las capacitaciones que dan son buenas y precisas. De verdad, me acordé de muchas cosas. Y sigamos adelante, Pati, no desmayemos. A veces entran las ganas de arrancarle a alguien algo, ¿no es cierto? Y como dijo la colega, las quirúrgicas, dedíquense a las quirúrgicas, sus centros quirúrgicos, sus quirófanos. Y la esterilización, déjenos, no nos regateen a la esterilización. Así como ellos tienen sus procesos definidos para la cirugía, nosotros también. Por favor, no nos regateen. Deja que hagamos bien todos nuestros procesos. Usted esté parado ahí, pero nunca nos minimice y va a depender de todos nosotros. No quiero hablar más. Y gracias. Gracias, María Elena, por tus palabras. Por ahí dice Adriel, tal cual. Está bien. Somos un engranaje, María Elena. Sí, todos somos dependemos de todos. Así es. Bueno, Catita, yo creo que en honor al tiempo, les pedimos por favor que nos envíen si tienen más preguntas. Norma tiene toda la buena disposición. Si quedaron algunas preguntas en el tintero, nos manden por correo. Vamos a mandarle la copia de las buenas prácticas para que evalúen y en una próxima sesión que anunciaremos, no sé si en esta o la próxima, haremos una presentación de la gestión de riesgo, del mapeo del proceso de esterilización, que habemos algunas personas que ya desde hace tiempo lo estamos trabajando y creo que es una buena instancia para poder presentárselos. Así que muchísimas gracias a todos. Katy, te dejo para que cierres. Sí, muchas gracias a todos por la participación. Bueno, como directorio de SPECs les damos las gracias, así que esperamos que las buenas prácticas las empecemos a aplicar. Esto va a estar la grabación en el canal de YouTube de SPECs y en su página web para que puedan volver a revisarla. Así que estamos informando de los próximos webinars. Así que muy buenas noches. Buenas noches a todos, que estén bien.
Chao, Yerti. Chao, chao, Roberto, Ángelo, Gerti. Gracias por la presentación, muy buena, gracias por la asistencia. Y chiquilla, buenas noches, se pasaron, tremenda presentación la que se mandaron. Chao, Camilita, que estés bien. Bye. Dori, chao, que estés bien. Glorita, Gauto, chao. A la Marcela, chao, buenas noches. Marcelita, chao. El Sebastián, a la Consuelo, a la Valesca, un abrazo a todos. A Matías, que también está conectado. Buenas noches. Chao, Pati. Bye. Chao. Mira, de Mega Lab se conectaron también.